Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Soy Abel Eduardo Casco y les doy la bienvenida a su programa Matemáticas a tu alcance, un programa auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este programa cuenta con 3 secciones: la sección de Matemáticas Prácticas, la sección de Innovaciones Didácticas y la sección de Tecnonúmeros. En cada una de estas secciones estaremos desarrollando un tema como lo que es los ángulos. Sabemos que los ángulos es un tema que se ve a profundidad hasta en la universidad, ya que en los colegios y escuelas se ve superficialmente. Pero hoy tendrá la oportunidad de ver este programa y aprender sobre ángulos desde la comodidad de su casa. Así que vamos a dar paso a nuestra primera sección, que es Matemáticas Prácticas, con la licenciada Alba Rosa. Buenas tardes, bienvenidos otra vez a su sección Matemáticas Prácticas. Este día estaremos compartiendo con ustedes lo que es geometría, un tema bastante interesante que es ángulos. Y pues es un contenido que usualmente no se desarrolla en la secundaria, justamente porque se aborda al final de la programación anual. Pero pues por eso nosotros queremos ayudarle en casa a todos nuestros televidentes que están interesados día a día en aprender más de matemática sobre este abordaje de lo que es ángulos en geometría. Hoy tengo conmigo a la compañera Flavia y pues gracias por acompañarnos, Flavia. Es un placer. Y vamos a estar hablando sobre ángulos. Sí, me llama la atención lo que mencionó, que muchas veces no se logra enseñar este tema en secundaria porque está al final de la programación anual. Es cierto, a veces como el contenido es amplio, el tiempo, muchas veces el docente queda como ajustado de tiempo. Es complicado abordar con profundidad este tema. Además de que está al final de las programaciones, entonces el docente lo aborda de manera superficial, pero no con la profundidad con la que nosotros esperaríamos. Entonces es un tema bastante interesante. Se aplica en algunas situaciones de la vida cotidiana, quizás nosotros no lo vemos, a veces es con sentido común que utilizamos propiedades de ángulos y no nos damos cuenta. Pero considero que el día de hoy pues vamos a hablar sobre eso y creo que será muy interesante. Así es, o sea, vamos a estar abordando este tema no solamente para los alumnos, sino que también para aquellos docentes, porque justamente lo que decía Flavia, o sea, a veces los docentes, porque no les ajusta el tiempo, pero otros, Flavia, es porque tal vez no manejan ciertos contenidos geométricos, porque no han sido también en ellos trabajados, ¿verdad? Y entonces evaden el asumir o retomar estos temas en el momento de dar clases. Entonces hay varias variables, no solamente es el que no llegan al tema, sino que también algunos docentes no manejan la información o el contenido geométrico y entonces tratan de evadir este contenido para no dejar pues malos cimientos de sus alumnos. Pero al no dejar esos cimientos ni malos ni buenos, lo deja nulo, ¿verdad? Entonces queda con mucha deficiencia y al momento de trabajar estas temáticas a nivel medio y a nivel universitario, quedan muchas lagunas que los alumnos no pueden salvar. Sí, entonces el día de hoy nosotros traemos un problema relacionado con ángulos, es más que todo un problema geométrico. Esperamos que ustedes en su casa puedan resolverlo. Queremos presentarles este problema a continuación en pantalla, ustedes lo verán, vamos a leerlo. Así es, el problema dice, en ingeniería civil, una de las tareas de un constructor es identificar todos los triángulos congruentes que forman una estructura para cortar al mismo tiempo todas las partes que forman el armado de la misma. Dada la siguiente figura, determine el valor de los ángulos alfa y teta si asumimos que los triángulos 1 y 2 y 3 y 4 son congruentes. Ahí aparece en pantalla la figura del armazón que nos están presentando y la congruencia de los triángulos
que nos están dando y lo que debemos de resolver. Espero que todos en casa estén trabajando, analizando el problema y buscando su solución. Bueno, si queremos entender un poquito lo que es lo que se nos está pidiendo en este problema, es importante empezar también por algunos términos que se están utilizando en este problema. Por ejemplo, el término de congruentes. ¿Qué significa congruentes? Ya hablando de manera geométrica, por así decirlo, ya es un concepto en el cual nosotros lo utilizamos cuando nos referimos a figuras que tienen el mismo tamaño y también la misma forma. Entonces, para este caso, si nosotros hablamos de triángulos que son congruentes, nos referimos a triángulos que son, por así decirlo, triángulos iguales, ¿verdad? Que sus lados miden todos igual. Entonces, que sus lados en este caso corresponden sí, a las mismas medidas. Entonces, sí es importante conocer este concepto de congruentes cuando nosotros trabajamos este problema. Sí, es un término muy interesante y en geometría nosotros el término igual no es manejado como hacemos en matemática básica, sino que en geometría el término igual lo usamos nosotros como congruencia. Es decir, ya nosotros no decimos dos triángulos son iguales, sino que decimos dos triángulos son congruentes, como decía Flavia. Y cuando nosotros estamos diciendo que son congruentes, estamos comparando dos triángulos. Entonces estamos comparando los lados correspondientes, ¿verdad? Y los ángulos correspondientes de ambos triángulos, y se dice que deben de medir exactamente lo mismo, ¿verdad? Tanto los lados como los ángulos. Entonces, esa es una idea que hay que trabajarla, que hay que manejarla para poder dar solución al problema que hemos planteado. Así es, y ahora vamos a darles algunas sugerencias, algunas pistas que les pueden ayudar a ustedes a resolver el problema. A continuación podemos ver en pantalla lo siguiente. En pantalla está apareciendo lo que es la definición de ángulo, que también es un concepto que debemos de tener claro para poder resolver el problema. Vamos a decir que un ángulo es una abertura formado por dos rayos que tienen un extremo en común y que se denomina vértice, ese extremo. O sea, hay que saber entonces que el ángulo lo vamos a formar por dos rayos y que estos rayos deben tener un punto en común. Como se apuntó anteriormente, un ángulo pues está formado por dos rayos. Esos dos rayos constituyen lo que se le denomina lados del ángulo y el punto en común que deben tener los rayos se le llama vértice. De ahora en adelante pues nosotros podemos utilizar algunas nomenclaturas para denominar ángulos como letras mayúsculas o letras del alfabeto griego, que indistintamente nosotros lo podemos hacer. En algunas ocasiones nosotros nombramos también por tres letras el ángulo, pero eso va a ser de acuerdo al libro o a la conveniencia del docente que esté trabajando geometría. Así es, y algo muy importante también que debemos mencionar es que los ángulos los podemos medir. Entonces, a continuación en pantalla ustedes verán de qué manera podemos medir ángulos. Vamos a darle una pequeña explicación para eso. Los ángulos los podemos medir con un instrumento que se llama transportador. Este instrumento está dividido usualmente en 180 partes. Hay algunos transportadores que tienen divisiones de 360 grados, que es cuando ya forman una circunferencia completa. Estos transportadores nosotros los utilizamos para medir los ángulos tomando en cuenta el vértice del ángulo, lo vamos a colocar en el centro, en el punto central del transportador y alineando el transportador con uno de los lados del ángulo, de manera que podamos establecer cuánto mide la abertura que tiene el ángulo. Entonces es bueno que en casa, si tenemos a mano algún transportador, podamos nosotros practicar la medición de ángulos. Muy bien, ya Flavia nos ha ilustrado que para poder hacer mediciones de ángulos nosotros necesitamos utilizar el transportador. El transportador es un instrumento geométrico que ya también lo apuntó Flavia, está graduado en grados. En geometría nosotros utilizamos únicamente como unidad de medida de ángulos los grados. Es decir, que si utilizamos un transportador completo, este mide 360 grados.
Y usualmente lo que más está a la venta en el público, Flavia, es el transportador de 180 grados, ¿sí? Pues ustedes en casa pueden hacer uso de cualquiera de estos dos y con ellos van a obtener correctamente la medición, siempre y cuando se sigan las sugerencias que ya la compañera Flavia apuntó. Sí, ya que estamos hablando de ángulos, también es bueno saber qué tipos de ángulos nosotros podemos medir y también según la medida que tienen estos ángulos, cómo los podemos clasificar. A continuación veremos en pantalla cómo clasificamos los ángulos. Clasificación según su medida de los ángulos. Los ángulos vamos a clasificar en ángulos agudos si el ángulo está entre 0 y 90 grados. En ángulo recto si mide 90 grados. Y en ángulo obtuso si la medida es mayor de 90 y menor de 180. Esa es la clasificación de los ángulos. Vean ustedes que para hacer su clasificación vimos si eran mayor, menor o igual a 90. Y eso definía la clasificación. La clasificación de los ángulos es algo que desde la escuela primaria se le enseña a los estudiantes. Pero nosotros hemos estado hablando bastante de ángulos y el problema que tenemos planteado también, además de ángulos, incluye triángulos. Hay algunas propiedades que tienen los triángulos respecto a los ángulos y que la profesora Alba ahorita quiere discutir un poco. Así es, vamos a mencionar algunas propiedades que tienen los triángulos. No vamos a mencionarlas todas, pero sí una que nos es indispensable para la resolución del problema que hemos planteado. Propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Si ustedes observan en pantalla aparece un triángulo que tiene tres ángulos, alfa, beta y lambda. Entonces la suma de esos tres ángulos mide 180. Es una propiedad básica y que les va a servir para la resolución del problema que estamos planteando. Bueno, con toda la información que hemos estado discutiendo acá, creo que ya tienen todos los elementos para poder darle solución de una forma muy fácil al problema que inicialmente planteamos. Así que, Flavia, creo que hemos terminado de ayudarles a nuestros televidentes para que puedan resolver el problema. Así es, no olviden siempre escribirnos a nuestro correo electrónico matemáticas.upnfm@gmail.com. Esperamos ver sus sugerencias, algunos comentarios, soluciones a los problemas, las soluciones que ustedes han planteado. Recuerden que los problemas no se pueden resolver solo de una manera, a veces hay varias maneras para resolverlo y nos gustaría ver esas soluciones. A continuación, pues vamos a una pausa comercial y esperamos que continúen con nosotros en la siguiente sección. Matemáticas a tu alcance.